estás aquí y puedo escuchar tu voz. Mis hermanos, muy buenas tardes, Dios los bendiga. Es para mí una vez más un privilegio poder estar usando este canal. Le quiero dar las gracias a Dios y a mi pastor por esta oportunidad que me dan de poder ministrar la palabra de Dios en este día. En esta tarde quiero hablar acerca de la importancia del discernimiento que necesitamos para estos tiempos. El significado de la palabra discernir quiere decir distinguir algo de otra cosa, señalando la diferencia que hay entre ellas. Estamos viviendo un tiempo complicado donde escuchamos que aumentan los contagios, las muertes. Esta cuarentena que no es de 40 días, sino que ya lleva 3 meses y las autoridades pretenden alargarlo todavía un tiempo más. Escuchamos acerca de esta vacuna que ya está en el mercado y va a costar 53,000 pesos para que no te enfermes del COVID. Y todavía para acabar a la semana pasada tuvimos un temblor. Y son cosas, mis hermanos, que si nosotros no tenemos un discernimiento, puede parecer que esto que estamos viviendo es una locura. Esto provoca incertidumbre, miedo, ansiedad, depresión, aun cuando seamos cristianos. Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 2, versículo 11 al 14. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Sino el espíritu del hombre que está en él. Así, tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que se enseñan en el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En esta tarde quiero predicar este sermón que por título lleva el don de discernimiento. Vamos a orar todos juntos para que Dios me unja en esta tarde con su Espíritu Santo y que este mensaje pueda ser de bendición para cada uno de nosotros. Mi Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, Señor, en esta tarde yo ruego por la unción de tu Santo Espíritu, que es poder, Señor, para que tú unjas mis labios, mi mente y mi corazón. Señor, yo te pido que tomes el control de mi vida, Señor, y que seas tú ministrándonos, Padre, que seas tú depositando este espíritu de discernimiento, Señor, sobre cada uno de los que escuchan, Señor, este mensaje. Yo te lo ruego en el nombre precioso de mi amado Señor Jesucristo. Amén. Acabamos de pasar a semáforo naranja, pero sigue habiendo contagios y sigue aumentando el índice de muerte. Se dice que en los hospitales están matando a las personas, en lugar de curarlas, las están matando. También se está hablando de que están ofreciendo dinero para que se acepte y que en el acta de defunción diga que fue por el COVID-19. Escuchamos también que hay lugares donde se está sanitizando, que se está limpiando los lugares y que esto está, en lugar de ayudar, está provocando la muerte de las personas. Podríamos empezar a tratar de razonar humanamente y empezar a pensar que todo esto que estamos viviendo es una locura. Nuestra carne, el razonamiento natural, hace que veamos las cosas terribles, lo cual va a afectar nuestras emociones, nuestros estados de ánimo y hasta espiritualmente nos puede afectar, llevándonos a la incredulidad. En nuestro texto dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender.
Si no entendemos, mis hermanos, lo que está pasando hoy, es porque lo estamos mirando de una manera humana, de una manera natural. Lo que estamos viviendo hoy, si no lo estamos entendiendo, es porque lo estamos mirando de una manera natural, de una manera humana, porque no lo estamos discerniendo con el Espíritu de Dios. Jesús, mis hermanos, declaró que el Espíritu a la verdad estaba dispuesto, pero la carne era débil. Hoy vivimos asustados, con incertidumbre, pensando que todo esto que está pasando es una verdadera locura, porque estamos razonando humanamente. Satanás ocupa la debilidad de la carne para que, en lugar de que tengamos un discernimiento espiritual, lo sigamos viendo humanamente, conforme el mundo. ¿Usted ha sentido en este tiempo miedo, ansiedad? Yo sé que a lo mejor ahorita detrás de la cámara estarán diciendo, no, yo no, pastor, yo tengo mi fe bien puesta en Dios, yo la tengo bien cimentada. Yo he tenido miedo. ¿Sabe? Las primeras veces que empecé a salir con mi esposa y con mi niño, nos pusimos zapatos para la calle, nos pusimos un cubrebocas y le explicamos a mi niño cómo es que íbamos a manejar las cosas en la calle. Afuera en la calle no puedes tocar nada, no podemos estarnos agarrando la nariz, no podemos agarrarnos los ojos. Llegando a la casa nos vamos a lavar inmediatamente y después de lavarnos nos vamos a echar alcohol. Y sabe, andábamos en la calle y accidentalmente mi niño le picó el ojo a mi esposa. Y mi esposa dice, ¡ay! Y me picó el ojo, ¿verdad? Porque hemos escuchado que este virus puede entrar por los ojos, por la nariz y por la boca. Y a los pocos días, accidentalmente, yo también le pico el ojo a mi niño y me dice, papá, me picaste el ojo, mamá, me picó el ojo. ¿Verdad? Todos hemos experimentado, mis hermanos también, quizás algo de miedo, de temor en este tiempo. En la semana me llamó uno de los hermanos de la iglesia de Cuautepec para pedirme de favor que orara por su nietecito de 3 años porque tenía temperatura y ellos tenían miedo de que este pequeñito se hubiera infectado ya del COVID. Mis hermanos, nosotros no podemos estar mirando las cosas naturales. Tenemos que mirar de un punto de vista espiritual. La Biblia dice que en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. El diablo, mis hermanos, no permite que tú y yo tengamos un discernimiento espiritual y está tratando de cegar nuestro entendimiento para llevarnos a la incredulidad, para que miremos que todo esto que está aconteciendo hoy en día es una locura. Recuerda cuando Jesús reprendió a Pedro porque no estaba mirando las cosas espirituales. Mateo capítulo 16, versículo 21 al 23. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Pedro, mis hermanos, amaba a Jesús, tenía aprecio por él. Y él está recapacitando en todo esto que Jesús le está diciendo que tenía que padecer en manos de los sacerdotes, de los escribas, que tenía que ser crucificado y morir. Y entonces Pedro empieza a digerir esto humanamente y dice, no, pues Jesús es mi maestro, es mi amigo y no me gustaría que esto le pasara. Entonces dice la palabra que apartó a Jesús y le dice, Señor, ten compasión de ti y no permitas que esto que estás diciendo te acontezca.
Pero Jesús lo reprendió, le dijo: apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, no pones tus ojos en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Pedro, mis hermanos, estaba mirando esto como algo natural. Él no quería que Jesús fuera crucificado y que padeciera. Lo estaba mirando de una manera natural, pero Jesús sabía que esto tenía que acontecer. Por eso lo miraba de una manera espiritual. Dice, esto tiene que pasar. Así como esta pandemia, mis hermanos, esto tiene que pasar. Hoy es necesario que esta plaga continúe porque así está escrito en la palabra de Dios. Porque el reino de Dios se acerca. Porque son las señales del fin del mundo. Es necesario que esto pase. No podemos mirar hoy esta cosa que está pasando, esta situación, de una manera sentimental. Poco entendemos lo que está pasando. Es más, creo que no entendemos de una manera humana porque escuchamos tanta información que nos confunde. Por eso nos preocupamos, empezamos a experimentar miedo, a tener inseguridad, ansiedad, angustia, incertidumbre. El hombre natural discierne las cosas de una manera natural, pero nosotros debemos discernirlas espiritualmente. En nuestro texto dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, y no el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Cómo podemos ver las cosas espirituales? En 1 Corintios capítulo 12, versículo 1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Pablo, mis hermanos, está hablando acerca de esta herramienta de Dios y está exhortando a los corintios, diciéndoles, hermanos, no quiero que ignoren acerca de los dones del Espíritu Santo. Ciertamente la oración y el ayuno son armas espirituales. Pero el Espíritu Santo es el poder de Dios, es la sabiduría de Dios, es la mente de Dios. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 8 al 10. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. La palabra de Dios nos dice que hay una diversidad de dones espirituales, pero hoy nos vamos a enfocar en el espíritu de discernimiento. ¿Cómo procesar esto que estamos viviendo, la información que estamos escuchando? ¿Qué es lo que está pasando? Aquí es donde el Espíritu Santo juega un papel muy importante porque Él nos va a ayudar a digerir, a procesar de una manera correcta, trayendo el discernimiento de una manera espiritual, lo cual va a depositar una paz en nosotros, porque ya no lo vamos a ver de una manera natural, humana, sino lo vamos a mirar espiritualmente. Hoy, mis hermanos, con urgencia necesitamos pedir este don de Dios. Pablo les dijo a los corintios, no quiero que ignoren, hermanos. La oración, el ayuno es muy poderoso, pero no quiero que ignoren todo el poder que Dios puede darles si ustedes tienen su Espíritu Santo. Y nuestro Señor Jesucristo dijo que si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas, cuanto más nuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a aquellos que lo pidan. Solamente tienes que pedirle a Dios que te dé su Espíritu Santo
y que te dé este don de discernimiento para poder tener un refrigerio en estos tiempos tan complicados, que tú puedas mirar las cosas espiritualmente y no de una manera humana. Hoy, mis hermanos, necesitamos con urgencia discernir todo esto que está pasando. Hebreos capítulo 5, versículo 11 al 14. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Mis hermanos, no sé cuánto tiempo tengas tú como cristiano, yo tengo 10 años, pero no podemos regresar a los primeros rudimentos. Esto no lo vamos a poder explicar de una manera humana, a través de nuestro razonamiento, con un espíritu natural. Necesitamos verlo de una manera espiritual. Y no podemos hoy en este tiempo estar tomando leche espiritual, sino que ya debemos de estar ejercitando este discernimiento para entender estos tiempos que estamos viviendo. Son tiempos muy complicados, sí. ¿Sabe? Tenemos mucho que decir, dice nuestro texto, pero la verdad es que humanamente no vamos a entender nada. Si el gobierno, si es un virus chino, si es no vamos a entender nada. Por eso necesitamos ejercitar y tener un discernimiento espiritual. Ver las cosas espiritualmente. Eso va a traer paz a tu vida. Porque ya no las vas a mirar con la carne, sino las vas a mirar de una manera espiritual. ¿Sabe? Hace unos días atrás también llegó la preocupación a mi vida porque he escuchado casos. Hay un hermano que tengo contacto con él y sabe, me dijo algo bien complicado, que esto cambió mi forma de pensar a como yo me estaba dirigiendo. Me dijo, en esta semana he enterrado a 3 de mis familiares. En una semana 3 familiares. ¿Sabes? Esto me hizo quitar ese ejercicio que estaba yo teniendo de llevarlo espiritualmente, me hizo quitarlo espiritualmente y llevarlo a una manera humana y empezarme a preocupar. Mis hermanos, hoy necesitamos ejercitar, tener este don espiritual y ejercitarlo en nuestras vidas. Tener discernimiento, mirar las cosas espirituales. Dios te las va a revelar por medio de su espíritu a través del discernimiento espiritual. ¿La pandemia existe? Sí. ¿Sigue habiendo contagios? Sí. ¿Hay personas que están muriendo? Sí. Es una verdad. Pero si lo vemos con el discernimiento espiritual, es algo que tiene que ocurrir. Si lo miramos espiritualmente, es algo que tiene que ocurrir. ¿Cómo podríamos nosotros parar las profecías de la Biblia? ¿Cómo podríamos nosotros frenar el regreso de nuestro Señor Jesucristo? Mis hermanos, tenemos que mirarlo con un discernimiento espiritual. En nuestro texto dice la palabra, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Por eso necesitamos discernirlas espiritualmente, porque esto ya es la mente de Dios. Dios te va a hacer que tú mires las cosas de una manera diferente si tú tienes este espíritu de discernimiento en tu vida. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Cuando discernimos las cosas espiritualmente, entonces conocemos las cosas de Dios. Porque esas no son reveladas por el Espíritu Santo. Yo sé que como
somos carne. Nuestro Señor Jesucristo dijo que el espíritu a la verdad estaba dispuesto, pero la carne es débil. Somos carne y hay un espíritu en nosotros. Esto es una batalla. Mis hermanos, si nosotros vemos las cosas humanas, vamos a terminar desanimados, aventando la toalla, quizás negando la fe y hasta blasfemando el nombre de Dios, si lo vemos de una manera humana. Por eso necesitamos mirar las cosas como Dios las ve, tener un discernimiento espiritual a través del Espíritu de Dios. ¿Cómo vamos a poder entender las cosas de Dios si Dios no nos las revela a través de su propio Espíritu? Primera de Corintios capítulo 2, versículo 3 al 5. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Mi hermano, hermana, yo no te voy a tratar de convencer en esta tarde acerca de lo que está aconteciendo, de una manera humana, sino que el Espíritu de Dios es el que te va a ti a conviccionar de lo que está pasando. Tienes que pedir a Dios que te dé su Espíritu Santo y que te dé este don de discernimiento. Porque humanamente no vamos a poder entender lo que está pasando y todo lo que podría pasar. Es necesario, mis hermanos, que nosotros tengamos este discernimiento de Dios y mirar las cosas espirituales. Mis hermanos, no veamos esta situación con sabiduría humana, sino con discernimiento espiritual y con el poder de Dios. Esa, mis hermanos, es la manera en la que tenemos que mirar esta situación que estamos viviendo. Es algo que está escrito en la Biblia. Si lo vemos de una manera humana, el diablo nos va a destrozar. Pero si Dios nos llena de su Espíritu Santo y nos da el discernimiento para verlo espiritualmente, tú vas a entender que todo esto lleva a un propósito, lo que Dios nos ha concedido. Quiero concluir en esta tarde. El discernimiento es un don del Espíritu Santo, el cual nos ayuda a separar lo natural de lo espiritual, que le da un enfoque diferente a la realidad, porque nos revela las cosas de Dios. El diablo aprovecha la debilidad de nuestra carne con miedo, incertidumbre e incredulidad, para que veamos las cosas naturales y no las espirituales. Pero nuestra fe no está fundada en sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Mis hermanos, necesitamos, así como Pablo dijo, no quiero que ignoréis. Hoy le estaría diciendo no solamente a la iglesia de Azcapotzalco, a las iglesias del mundo, no quiero, mis hermanos, que ignoréis los dones espirituales. Es necesario tener los dones del Espíritu Santo y en este momento es muy necesario, es urgente tener ese don de discernimiento que nos ayudará a mirar las cosas naturales y las espirituales. Quiero pedir en esta tarde, por favor, ahí donde está, cierre sus ojos, incline su rostro por reverencia a Dios. Quiero hacer un llamado en esta tarde por reverencia a Dios. Ahí donde nos estás viendo, cierra tus ojos, inclina tu rostro por reverencia a Dios. Quiero hacer un llamado en esta tarde. Quizás a lo mejor en este momento nos estás viendo a través de este canal. Tú no conoces a Cristo Jesús. Vives lleno de miedo, de temor. Hay incertidumbre en tu vida. Cristo te puede ayudar, pero tienes que renunciar a tu vida en el pecado. Hoy nos estás escuchando por primera vez, nunca has hecho una oración. Quiero que cierres tus ojos, por favor, y repite conmigo esta oración. Señor Jesús, en esta tarde yo reconozco que he vivido en pecado y hoy quiero arrepentirme y pedirte que me perdones.
Hoy yo quiero aceptarte como el Señor y el Salvador de mi vida. Yo creo que tú moriste en la cruz del Calvario, que derramaste tu sangre para el perdón de mis pecados y así pudieras reconciliarme con Dios. Y hoy te pido que guíes mis pasos cada día y que escribas mi nombre en el libro de la vida, y te doy gracias por mi salvación en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, hermana, estamos viviendo tiempos complicados, no solamente en este país, en todo el mundo. No solamente las personas, los gentiles, sino también los cristianos estamos viviendo un tiempo complicado, donde necesitamos el favor de Dios, donde necesitamos discernir con su Espíritu Santo y separar las cosas naturales de lo espiritual. No podemos detener las profecías. No podemos detener que el reino de Dios se acerque, ni que nuestro Señor Jesucristo se quede ahí esperando. Tenemos que discernir espiritualmente. Eso va a traer paz, va a traer gozo a tu corazón cuando tú aprendas a mirar las cosas así como es el propósito de Dios por medio de su Espíritu Santo. En esta tarde yo quiero agradecer tu atención a la palabra de Dios. Quiero darle las gracias una vez más a mi pastor. Esperemos ya que pronto nos podamos estar congregando en nuestras iglesias. Te mando un fuerte abrazo y que Dios te bendiga.